15 días atrás, repasemos un poco, nos encontrábamos con aquella escena por todos conocida, la barca que se zarandeaba en medio de la tormenta, los vientos, y allí de madrugada se aparece Jesús caminando sobre las aguas, los apóstoles creen ver un fantasma y entonces se llenan de pavor. Y aquellas palabras tan consoladoras, entonces, hoy y siempre, palabras que debemos, decíamos, grabar a fuego en el corazón, es ese eco de palabras que alimentan nuestra vida. Jesús que permanentemente a cada uno de nosotros nos está diciendo, confíen, ánimo, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Y recordábamos entonces aquella actitud osada de Pedro que empieza a caminar por las aguas, retira la mirada de Jesús, se llena de temor por las olas, se empieza a hundir y el grito de Pedro, Señor, sálvame. Y veíamos cómo Jesús extendía su brazo, su mano y le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto hace 15 días. La semana pasada nos encontramos con aquella escena tan linda de la mujer cananea, esa mujer extranjera que pidiendo de parte de Jesús su intervención para expulsar demonios de su hija, insiste con una fe inquebrantable, una fe firme, aquella que se conforma con comer las migajas del pan que caen de la mesa de sus dueños. Y veíamos también ese espíritu amplio, acogedor, el pueblo de Israel que regresa y que debe reconstruir. Y entonces el profeta decía, lo primero a reconstruir en aquel entonces y también hoy, siempre, son los valores. Bueno, y nos encontramos entonces de aquel temor de los apóstoles, de aquel testimonio de fe firme de esta mujer extranjera, hoy nos encontramos nuevamente con Pedro, que tomando como la iniciativa, indudablemente movido por el Espíritu de Dios, ante esta segunda pregunta, hoy Jesús formula dos preguntas. La primera, como para introducir la más importante, hace una suerte de encuesta. Jesús ya había predicado, había curado, sanado, expulsado demonios, era un personaje público conocido. Y entonces le pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente acerca de mí? Esto lo podríamos preguntar hoy. Allí los apóstoles responden profeta, Elías, Jeremías. En otras partes del Evangelio van a decir que Jesús es un embaucador, un fanático, alguien que está con Satanás, una locura. La gente tiene distintas opiniones, algunas confusas, falsas, equivocadas, y otras son apenas aproximaciones. Nadie podía decir lo que Jesús va a responder ante esta segunda pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Aquí, insisto una vez más, movido por el Espíritu, Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús capta inmediatamente que eso solamente lo puede responder Pedro por inspiración del Padre. Y entonces Pedro, al contestar esto, recibe aquel elogio de parte de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, donde todos debemos recordar que en realidad la piedra fundamental no es Pedro ni los sucesores de Pedro. La piedra fundamental es Jesucristo el Señor. Entonces, Él es la piedra sobre la que se sostiene toda la iglesia. Y he aquí que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. Nos viene muy bien recordarlo. Aunque nuestros ojos vean, aunque nuestro corazón sienta, aunque nuestra cabeza interprete, aunque tambalee la barca de la iglesia es de Cristo el Señor y Él ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tradicionalmente, al
escuchar la proclamación de este Evangelio, la Iglesia siempre pide por el Papa, porque fue aquel que fue instituido por Jesucristo el Señor. No estando más Jesús como estaba entre nosotros, quiso entonces una otra roca, el signo de otra roca firme donde se apoye allí por inspiración del Espíritu la vida de la Iglesia. A lo que me quisiera referir es a esta pregunta que Jesús le hace a los apóstoles, porque en definitiva esta pregunta es casi como algo que recorre todo el Evangelio y nuestra vida también, porque de esta respuesta todo depende en nuestra vida de fe. Si para mí, y hoy lo vemos a nuestro alrededor, para muchos Jesús es un hombre bueno, es el gran maestro, es aquel que fue un valiente en la época. Bueno, ¿quién es Jesús para mí? Nosotros que estamos, diríamos así, de este lado de la historia, tenemos que aproximar una respuesta. El punto es que nosotros aprendemos por el testimonio de nuestros padres, por la tarea de los catequistas, quizás por la fe que fuimos celebrando domingo a domingo en la iglesia, pero hay una respuesta muy personal, concreta, que no debemos evadir. Lo que no puede ser es que nuestra fe en Jesús esté apoyada exclusivamente en lo que me fue enseñado. Benedicto XVI lo ha dicho hasta el cansancio. Nuestra fe no consiste en el conocimiento de un cúmulo de doctrinas, sino en el encuentro personal con Jesucristo el Señor. ¿Y acaso que nos vaya la vida en esto? Pero tenemos que poder encontrarnos con Jesús para poder decirnos en primer lugar a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué lugar tiene Jesús en mi vida? Porque de tal manera entonces voy a actuar, o la fe impregna toda mi vida, y eso es porque yo me encontré con alguien que me transformó el corazón. Yo debo creer y entender que cuantos sentimos que hemos sido llamados y nos hemos dejado acompañar por el discernimiento de otros que nos ayudaron a ver, en el fondo el corazón ha quedado como conquistado por el más grande, el mayor de los amores. Y uno entiende que no hay felicidad más grande que poder decirle sí a Jesús. Y después la vida nos enseña que aún teniendo bien en claro lo que Dios espera de nosotros, no alcanza. Porque somos fallutos, porque somos cobardes, porque como Pedro, criaturas al fin, pecadores. Pedro y sus sucesores. Pero todos buscamos, a medida que damos dando esa respuesta, vamos tratando de acomodar. Si yo digo para mí Jesucristo es lo más importante en mi vida, es la persona más importante en mi vida, lo tengo que demostrar con mi amor. Si yo digo para mí Jesús es Dios vivo presente en mi corazón, no debería desesperarme. Suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra. Si tengo bien en claro que yo sigo a Jesús y sus enseñanzas, y Jesús me pide, me dice, me invita a perdonar, no tengo otro camino. Para mí, hijo de Dios, el perdón no es una opción. Lo ofrezco a otros porque eso es lo que Jesús hizo y hace por mí. Y caro pagó. En una cruz mostró la profundidad de su amor. Los apóstoles y aquellos primeros cristianos esto lo empezaron a comprender a partir de Pentecostés. Y de allí entonces para aquí los santos son los grandes enamorados, que entendieron que ese es el tesoro por el cual vale la pena luchar y pelear en la vida. Todo tiempo es oportuno para clarificar el hacia dónde vamos y a quién elegimos y por quién nos sentimos llamados. El punto es que si en nuestra fe no se produce este encuentro que además hay que cuidar, hay que alimentar, esto lo hemos dicho hasta el cansancio, Jesús no juega a las escondidas, Él nos sale al encuentro, en la palabra nos habla, ofrece su vida por nosotros en la Eucaristía
Y también lo decíamos domingos anteriores, se hace presente en el hermano y especialmente en el que sufre, en el que padece. Por eso lo hemos dicho también y lo ha dicho el mismo Señor. Al final de los tiempos, al final de nuestro tiempo, la pregunta es, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. O sea, es el amor en acción. ¿Por qué nosotros perdonamos al prójimo? ¿Porque se lo merezca? Tal vez no. ¿Porque esté arrepentido? Quizás no. ¿Porque quiera cambiar? No lo sé. Perdono al otro porque es el camino que Jesús, Él es el punto de referencia. Él es la piedra firme y la roca angular, el que me dice por dónde ir. Y en definitiva porque es lo que Él hace conmigo. Jesús me demuestra su amor entregándolo todo por mí y me dice, ve tú y haz lo mismo. Él me perdona incondicionalmente y yo debo perdonar incondicionalmente. Ahora bien, si yo quiero seguir a Jesús, si yo sé que Jesús es el Hijo de Dios vivo, pero mi voluntad en el día a día no es consecuente con ese conocimiento, no hay una adhesión del corazón, porque Jesús para mí no es un otro, un alguien. Es una enseñanza, es un conocimiento teórico, pero eso no alcanza. Por eso esta pregunta que estaba en la portada, que está en el Evangelio, tiene que quedar como tarea para el hogar. Hoy y cada día de nuestra vida, Jesús te pregunta a vos y me pregunta a mí, ¿quién soy yo para vos? Y hay que renovar con valentía esa respuesta. Quizás para mí, Cristian, cuando me bautizaron, no tenía idea quién era Jesús. Después lo fui conociendo y empezó a ser alguien. Después vi ese Jesús en la persona de papá y mamá, en mis amigos, en algún catequista, en algún sacerdote. Quizás empecé a darme cuenta Jesús que sufría en el enfermo, en el necesitado, en aquel quien no lo conocía. Y en algún momento dije, Jesús es aquel por quien vale la pena entregarlo todo. Y me doy cuenta que muchas veces me cuesta y no lo entrego todo, pero sé, quiero y elijo hacia dónde ir. Vamos a pedirle a Jesús que nos regaló la vida, hoy la celebro y la agradezco particularmente, que haga resonar fuerte esta pregunta en el corazón. Hoy a mí me dirá, Cristian, ¿quién hoy, 23 de agosto de 2020, soy yo para vos? Porque si decís que sos el todo, dame tiempo, buscame, encontrame en la oración, dedícame tiempo, meditame en mi palabra, extendé tu mano, Cristian, y acompáñame en el enfermo. Decí palabras valientes y coherentes y no des dobles mensajes, un poco por aquí y un poco por allá. La unidad de vida es fundamental. Uno se pregunta, ¿es que acaso Pedro con su ser débil, frágil, temeroso, inconstante, aquel que lo va a negar, es que él puede ser roca firme? Sí, por lo que Jesús hizo en él. ¿Es que yo puedo ser roca firme para que otros, mis hijos, mi marido, mi mujer, se encuentren con Jesús a pesar de mi pecado? Sí, por lo que Jesús puede y quiere hacer en mí misteriosamente, si yo se lo permito. Pedro va a recibir este poder de atar y desatar, que en otras partes del Evangelio es un poder que además Jesús va a extender a todos sus discípulos, en esto de reconciliar a los hombres con Dios a través del perdón. A tal punto la reconciliación como sacramento es importante. Qué lindo hoy que también podamos dar gracias a Dios por todas las personas que son o han sido una roca firme. Cuánto bien nos hace la coherencia en la fe de otros. Cuánto necesitamos un testimonio creíble. Hoy vamos a, dicho sea de paso, como lo hacemos en cada Eucaristía, a pedir a Dios para que confirme
al Papa y a los obispos en la fe y en la caridad. Y eso mismo que pedimos por ellos, lo podemos, y nos haría mucho bien, pedirlo también por nosotros. Que Dios nos confirme en la fe, esa fe que Jesús admira como la de aquella mujer cananea, que Jesús nos confirme también en el amor, que acaso para eso estamos en esta vida, pudiendo decir, ¿quién es Jesús para mí? Lo hemos dicho, Jesús, a quien no vemos visiblemente, sí lo vemos presente en aquellos que están a nuestro lado. Que Dios nos haga crecer en la fe, nos sostenga en el amor. Hoy pedimos también de un modo especial por aquel que lleva, conduce la barca de la Iglesia, por aquel que el Papa Francisco ocupa como sucesor el lugar de Pedro. Celebremos nuestra fe.